Hola, ¿cómo están? Con este video lo que vamos a intentar hacer es un resumen muy apretado de lo que tendríamos que aprender de la primera unidad de Historia Social y Política de las Músicas Latinoamericanas y Argentinas en su versión 2020. Así que bueno, en realidad lo vamos a plantear así, lo vamos a plantear como una pregunta un poco más general de qué tenemos que aprender de los textos de la unidad 1, ¿sí? Después los contenidos y otro tipo de temas los hemos trabajado en trabajos prácticos o en las clases. Y bueno, recuperen eso, ¿sí? Pero, ¿qué específicamente tenemos que ir a buscar? Tenemos que ir a tratar de entender o de extraer como ideas centrales de los textos obligatorios de la bibliografía de la unidad 1 de nuestro programa 2020. Bien, vamos a tratar de primero hacer conjuntos de los textos. Un primer conjunto serían los textos que hablan sobre los nombres, o podríamos decir que tratan de conceptualizar la identidad de nuestra región, de Latinoamérica, el objeto de estudio de nuestra materia, ¿sí? O la unidad de análisis más que el objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio son las músicas, pero la unidad de análisis serían, bueno, las músicas latinoamericanas y dentro de esa unidad de análisis la música argentina, la de nuestro país. Muy bien, entonces, un primer texto es el de Alcira Argumedo, el capítulo 1 de Los silencios y las voces de América Latina. Allí una de las ideas principales es esta, la originalidad histórica de nuestro continente o de nuestra región como identidad. O sea, lo que tiene en común la región proviene de su historia común, ¿sí? Son, dice Alcira Argumedo, fenómenos que no pueden explicarse desde concepciones más universales, podríamos decir, de las ciencias sociales o el análisis político. Aparecen formas de organización y de solidaridad, lazos sociales, sobre todo a partir de la dominación, que esto va a ser un componente importante en todas estas lecturas que tratan de trazar una identidad común. Entonces, bueno, Argumedo dice, a partir de esta originalidad histórica es posible y necesario reconocer la existencia de una matriz propia, autónoma de interpretación, una matriz autónoma de pensamiento popular latinoamericano. O sea, lo latinoamericano estaría expresado en lo popular, además, ¿no? O tendría un componente muy importante de la cultura popular. Otro tema, por supuesto, es la heterogeneidad que se presenta en esta historia común, porque es una historia común, pero de pueblos, de comunidades, ¿no? Y de historias también, o microhistorias podríamos pensar, que son muy heterogéneas, muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, esa diversidad, ¿no? que si lo vemos acá en esta imagen del mural de Diego Rivera, ¿no? Este muralista mexicano, lo que podemos ver ahí es, bueno, toda esa heterogeneidad que conforma, digamos, el panorama, podríamos decir, de los distintos pueblos, de las distintas culturas o las distintas tradiciones que aparecen en América Latina. Entonces, hay una historia común, pero que no por eso renuncia o anula, podríamos pensar, esa heterogeneidad, esa diversidad. Y por último, un tercer concepto central de lo que plantea Alcira Argumedo es el tema de la resistencia como concepto y como concepto que otorga identidad. Las resistencias, las rebeldías, las luchas por la autonomía, por la libertad, ¿sí? por afirmar, ¿no? la propia identidad, y por eso hay un componente popular, porque es de los pueblos, digamos, ¿no? de lo que estamos hablando, es un factor de identidad importante, ¿no? Entonces la resistencia, más allá de explicarnos algunos procesos históricos, configura una identidad regional. Ahí podríamos pasar al segundo texto, que es el de Nersessian y Róstica. Es un texto más sencillo y más casi de divulgación. Pero bueno, no por ello vamos a dejarlo afuera del resumen. Y acá un aspecto que es muy importante es encontrar o buscar la historicidad de los nombres, que es una historicidad que está marcada por las luchas. Por las luchas por la independencia, por las luchas en contra de la injerencia. Vieron que hay dos como grandes poderes opuestos, podríamos decir, en las luchas de Latinoamérica. Uno es el poder colonial europeo y fundamentalmente el ibérico, ¿no? El de Portugal o España, depende de los países, pero también en el Caribe tenemos, bueno, la presencia de Inglaterra, la presencia de Francia como potencias coloniales, de Holanda, y
en una segunda etapa, podríamos pensar, el otro gran poder que en la oposición y en la resistencia genera identidad es hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces, tanto hacia un polo como en el otro, hay una historicidad de los distintos nombres, esos nombres que fuimos nombrando en ese Padlet que ustedes hicieron tan bonito, digamos, ¿no? Y también con tantas recursos y tantos materiales. Bueno, hay una historia, ¿no? del acuñamiento de esos nombres que por ahí en el texto de Nersesian y Róstica aparece con bastante claridad. Y el tercer texto de este primer conjunto, acerca de lo identitario, sería el texto de Daniel Belinche. Este es un artículo, ¿no? Que habla un poco de justamente también los nombres, pero los nombres asociados con determinado tipo de temáticas o de frecuencias, podríamos decir, temáticas que aparecen en la descripción de nuestros pueblos. Y el más importante, me parece a mí, es esta idea de la barbarie considerada, por un lado, ¿no? En un sentido negativo. Esas frases que aparecen en el texto de Daniel Belinche son tan interesantes y tan gráficas, ¿no? Por ejemplo, el tema ese del cuerpo, ¿no? De la tensión entre la sociedad europea, más racional, más pensada desde lo inteligible, que oculta el cuerpo, o que incluso hay una vergüenza hacia el cuerpo, ¿no? Entonces la civilización implicaría ese ocultamiento y esa vergüenza, o otro tipo de culturas más populares, para asociarlas con lo que decía Alcir Argumedo hace un rato, que exhiben el cuerpo, ¿no? Y en la música y en la danza en Latinoamérica, el tema del cuerpo vamos a ver que es claramente identitario, a pesar de la enorme diversidad, ¿no? De los bailes y de las músicas que aparecen en nuestro continente. Pero bueno, además esa definición de lo bárbaro casi en términos raciales o racializados, casi no, en realidad la raza, que es un concepto desarrollado para la explotación de los pueblos americanos o presentes en América, los afrodescendientes y los indígenas, es justamente, digamos, una forma de construir, ¿no? La legitimación de lo que se designa como bárbaro. Entonces esa idea de entender las músicas como, bueno, dice Belinche, una manifestación precaria, gutural, escasa, acompañada con la guitarra, ese instrumento pobre con el que los sarnosos desprendían las costras de sus manos. O sea, una cuestión espantosa, ¿no? Claramente es en esa definición lo que se está encontrando. Así que bueno, ahí dar vuelta a ese concepto de barbarie y tratar de generar alguna visión positiva, ¿no? A partir de esto, de que son nuestras propias manifestaciones, es también crucial como para entender desde qué punto estamos partiendo en términos de identidad. Hay una identidad que podríamos decir recorre los pueblos que han sido estigmatizados y racializados de esta manera que leíamos recién, y que eso los de alguna forma reúne en una identidad común, ¿sí? Juntémoslos con la idea de resistencia, porque digamos, esa estigmatización produce la búsqueda de una resistencia, ¿no? o de un deseo de libertad en torno a esos procesos. Bueno, ya pasando a un segundo grupo de textos, que podríamos definir historiográficos, o son dos textos que hablan sobre cierta cuestión de la producción de las historias de la música en América Latina o hacia América Latina. Encontramos en primer término el de Juliana Pérez González, que es el segundo capítulo de su libro Las historias de la música en Hispanoamérica. Y ahí, bueno, tienen que buscar fundamentalmente esto, ¿no? Las herramientas, lo que ella describe o define como herramientas de las historias de la música, las fuentes, fundamentalmente el tema de la partitura, las periodizaciones, cómo se construyen las periodizaciones, casi trasladando las periodizaciones de la historiografía europea, el acento en la biografía, en la búsqueda de esto, ¿no? de la vida de los compositores y bueno, todo ese derretero que un poco ilustra también el carácter nacional que tienen estas historias de la música, y los criterios de causalidad, ¿no? Hay determinado tipo de procesos que en general todos provienen de Europa o del marco de la cultura europea, que al llegar a nuestro continente producen determinado movimiento histórico, podríamos decir, o hay un motor histórico que depende de esa causalidad, que siempre viene, podríamos decir, desde arriba, desde el norte y desde Europa, fundamentalmente. Y por otro lado, las nociones que acompañan justamente, ¿no? Estos criterios que decíamos recién. La creencia en que hay que buscar los orígenes de las músicas para entenderlas. Entonces, bueno, irse hacia Europa es en general
la mejor manera de entender esos orígenes, que siempre se cifran ahí para esta visión historiográfica más hegemónica, podríamos decir. Luego, la creencia en la evolución. Son creencias, fíjense estas, ¿no? Más que son preconceptos, están antes de producir la historia. La creencia en que, bueno, la música evoluciona, progresa. Ahí tienen en la imagen, digamos, lo que sería, por ejemplo, atado con el tema de las fuentes, esa idea de progreso vinculada con la notación, ¿no? Con el tema ahí, fíjense, de cuántas líneas se le van agregando casi a la notación o al pentagrama, parecieran que muestran esa evolución, ese progreso de la música desde el canto llano hasta bueno, el nuevo serialismo o bueno, la música contemporánea, podríamos decir, ¿no? Después, bueno, por supuesto esto está acompañado con otra creencia, que es la que hay universales en música, ¿no? Y que la música es un lenguaje universal, esto lo han escuchado ustedes. Bueno, entonces yo creo que la música es un lenguaje universal, lo ubico, vieron que siempre lo universal se ubica en Europa, fundamentalmente en Europa Occidental o en Estados Unidos, en un momento más reciente de la historia. Entonces, bueno, creo que la evolución o lo más evolucionado va a estar ahí, y que los orígenes además también van a estar ahí, los tengo que ir a buscar. Y por eso la historia o la historiografía de la música en Latinoamérica ha progresado en base a un cotejo entre esos centros metropolitanos y la realidad de nuestros músicos. O sea, siempre va a haber una comparación. A ver, cuánto atrasado estamos de la música o de las nuevas tendencias más evolucionadas de ese lenguaje universal que tiene un origen en Europa, ¿sí? Y en función de eso vamos a juzgar en la historia a nuestros músicos latinoamericanos, ¿no? Estas historias han hecho eso. El otro texto, el texto que producimos desde la cátedra con Cecilia, con Maya y con otra compañera, se llama Desde el Norte o en el Sur, y lo que propone es más una etapalización, ¿no? Que esto acompaña también lo que dice Juliana Pérez González. Hay como una periodización que podríamos encontrar entre estos dos textos de cómo han ido, digamos, modificándose estas perspectivas historiográficas en Latinoamérica. Un primer momento más vinculado con el nacionalismo o el americanismo, ¿no? Que bueno, asocia diferentes historias nacionales, pero con un acento muy pegado a lo que tiene de particular cada país, ¿no? Es algo muy vinculado con los procesos nacionales que ya estudiaremos, ¿no? Pero a principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Un segundo momento muy vinculado con la estrategia continental, ¿no? Hacia las Américas de Estados Unidos, la doctrina Monroe o el corolario Roosevelt, ¿no? y la Alianza para el Progreso, más hacia mediados del siglo XX, que son etapas del panamericanismo y que después van a promover los estudios latinoamericanos. Esto Juliana Pérez González lo vincula mucho con la llegada de la musicología, y que son en general musicólogos estadounidenses, ¿no? O que trabajan en las universidades de Estados Unidos, ¿no? como Stevenson, por ejemplo, Gerald B. Hage, Gilbert Chase, etc. Bien. Y por último, un tercer momento que sería el asuntivo o el de la historia social, dice Juliana Pérez González, que sería tratar de buscar, bueno, desde una identidad más autónoma, desde ese pensamiento autónomo del que hablaba Alcide Argumedo en el primer texto que les comentaba, una forma de contar nuestra historia, bueno, que no repare en esas divisiones un tanto artificiales de los nacionalismos, ni tampoco que esté contada desde el norte, sino más bien desde el sur. Así que bueno, ahí hay algunas ideas para ir estableciendo. Y sobre todo esas tres perspectivas, podemos decir. Finalmente, un tercer conjunto de textos que es el que aportan conceptos que podemos usar para una historiografía asuntiva, en todo caso, para analizar con otros ojos, podríamos decir, o con otros oídos, nuestras músicas y su derrotero histórico. Y aquí hay dos, provisoriamente, ¿no? Que se asocian con otros que ustedes ya conocen, pero uno es el texto de Silvia Rivera Cusicanqui, y bueno, ahí una noción muy importante es esta noción de los yeje, que la vamos a asociar mucho con lo de lo mestizo y el mestizaje en la segunda unidad que estamos estudiando. Pero bueno, esta idea de lo que es ese tejido que está ahí, ¿no? Que no es ni blanco ni negro, el pensamiento gris o la identidad gris, dice Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Esos tejidos jaspeados que están hechos
con lo que no termina nunca de fundirse, ¿no? Porque el Ocheje expresa eso, ¿no? Lo que no es ni una cosa ni la otra, pero en realidad son las dos, y son las dos en conflicto y en tensión permanentes. ¿Mm? El concepto de flashback, que ella lo asocia con la rebelión catarista, y estamos viendo unas imágenes justamente, esto es de 2005, y ella lo asocia con lo que era la rebelión catarista del siglo XVIII, en el mismo altiplano boliviano. Bueno, esa posibilidad de que las historias tengan conexiones y vuelvan a aparecer fenómenos del pasado iluminando el presente y viceversa, podamos entender el pasado a partir de lo que pasa hoy en el presente, ¿no? Esa ida y vuelta, que es un recorrido, fíjense, marcadamente distinto al del evolucionismo de la historiografía más tradicional, ¿no? de las primeras historias nacionalistas, americanistas, panamericanistas que estábamos charlando recién, y que se oponen a esas herramientas de las que hablaba Juliana Pérez González. Fíjense, vuelvo para atrás. Lo Ocheje se opone a esa noción del origen y la esencia, ¿no? Y el flashback se opone a ese evolucionismo, a ese progreso, y por supuesto a lo universal, claramente, ¿no? Y finalmente, en el texto de Charles Cale, ese texto tan breve y tan lindo de leer, ¿no? Aparece este concepto de las discrepancias participatorias, y yo ahí les pongo, ¿no?, esta relación con el musicar, porque realmente, digamos, quiero traer otra vez a la memoria de ustedes el texto de Christopher Small en relación con esto, ¿no?, con las discrepancias. Las discrepancias que las entiende, vieron, como la cuestión que emerge de las texturas y del ritmo, de lo temporal de las músicas, y del timbre, del sonido. Y que ahí está realmente lo que tenemos que ir a buscar como valioso de las músicas, no tanto la armonía. Bueno, si bien esto puede aplicarse globalmente a cualquier música, en el caso de las músicas latinoamericanas para nosotros es fundamental, porque como lo que vamos a tratar de estudiar es el cómo se hacen más el qué son, porque en el qué son nos podemos confundir y creer justamente que son músicas europeas en Latinoamérica. Como vamos a tratar de buscar el cómo se hacen, esto de cómo suenan, bueno, el cómo suenan implica analizar más la textura, los desfasajes rítmicos, las articulaciones, ¿no? Las formas de tocar y de cantar cada uno, y de bailar cada uno de los que están ahí participando de ese musicar, ¿no? Que lo que aparecería en una notación musical, por ejemplo, ¿no?, en un pentagrama. Entonces las fuentes van a ser otras, ¿eh? Esto también, fíjense, con esas herramientas de las que hablaba Juliana Pérez González, nos exige este tipo de análisis, otro tipo de herramientas. No nos sigue la biografía de cada uno de los que participan. ¿Para qué la queremos? No. Vamos a tener que buscar más en un marco social, ¿no?, en un marco de entender la ocasión musical. Digo, todos términos que van a ir apareciendo en los textos que vamos a ir leyendo en la bibliografía. Pero bueno, en resumen, estos serían de alguna manera los tópicos más importantes, ¿no?, de los textos de esta primera unidad del programa, y lo que quisiéramos que puedan hacer esta relación, ¿no? Vieron que hay como un hilo que recorre todos los textos, ¿no?, y que va del primero hasta el último. Podríamos pensar la resistencia vinculada de Alcira Gumedo, vinculada con la idea esta de las discrepancias. Fíjense, lo Ocheje que expresa esa tensión y esa contingencia fíjense, discrepancias es la palabra que usa Charles Cale, ¿no? Se asocia mucho, y también con esa idea de la resistencia, de la barbarie como resistencia, de lo que decía Daniel Belinche. Así que bueno, pueden ir ahí estableciendo, y es lo que les vamos a tratar de pedir, muchas relaciones entre estos textos, ¿sí?, y tratar de armarse como una caja de herramientas conceptual para después utilizar en los análisis, ¿sí? ¿Qué les vamos a pedir a partir de esto después? Bueno, por ejemplo, que puedan analizar una música de estas etapas históricas que ya estamos empezando a estudiar, como el primer periodo colonial, o el siglo XVIII, o el momento del surgimiento de los estados-nación en América Latina, que puedan analizar algunas de estas músicas en función de estos conceptos, que puedan ahora sí operativizar estos conceptos y aplicarlos a cómo esas músicas entran a sonar, podríamos decir, en un panorama histórico más general que ya conocemos de la materia del año pasado. Bueno, espero que esto les sirva. Lo hice lo más cortito y lo más sintético posible, y vamos a seguir haciendo de estos videos como para dinamizar un poco el estudio de las bibliografías. ¡Chao!